Bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Aprende en Casa 2. Y esta es su sesión de matemáticas para sexto grado y espero que ustedes ya estén listos, así como la maestra Gaby Silva y yo. Bienvenida. Hola María, qué gusto estar aquí. Saludo a nuestros alumnos y a nuestras alumnas de sexto grado que hoy nos acompañan. Vamos a dar una orientación muy particular a la clase de hoy para recordar el impacto que tuvo el movimiento social de hace más de un siglo en la vida de las mexicanas y los mexicanos. ¡Qué emoción! Me parece perfecto el contenido de hoy, pero... Gaby, ven. Esta es matemáticas, no es historia. Aquí no. Yo creo que, si nos permiten 5 minutos, yo creo que voy a hablar con Gaby porque creo que ya se le fue el carrete. ¿Qué vamos a hacer? Es que me dijiste que íbamos a seguir viendo los porcentajes como lo hemos estado haciendo en estas semanas. Y veo que estás hablando de la revolución, lo cual es muy importante. Pero, ¿cuál va a ser el tema del día de hoy? No, sí, María, no te preocupes. Vamos a seguir abordando el tema de los porcentajes. Ajá. Pero fíjate que los acontecimientos y los procesos de la historia pues pueden ser estudiados desde distintas perspectivas y herramientas de análisis. Ajá. Incluso las de las matemáticas. ¡Ayúdenos! Ya se fue. Se nos fue. Pero me parece muy interesante, Gaby. ¿Pero cómo lo vamos a hacer? O sea, tal vez podemos contar el número de muertos que hubo en las batallas o medir en un mapa los kilómetros que recorrieron los ejércitos de Álvaro Obregón, de Pancho Villa, pues para llegar aquí a la Ciudad de México. Pero fuera de eso no me imagino qué más. Pues mira, algo así. Toma en cuenta que durante el complejo movimiento social que llamamos Revolución Mexicana, continuó la producción y el comercio de productos como telas, alimentos o petróleo. Y sobre aspectos como podemos hacer cálculos. También, como lo mencionaste, había muertos y heridos, pero juntos con ellos seguían naciendo bebés. Algunas personas iban del país, otras llegaban aquí a vivir. La revolución afectó el tamaño de la población en México en la década de 1910 a 1920, tema que se presta muy bien para aplicar lo que hemos aprendido sobre los porcentajes. Ay, qué paz, yo pensé que ya se estaba volviendo loca, Gaby. Entonces, ¿qué haremos el día de hoy? Vamos a revisar cómo es que la Revolución Mexicana y todos los acontecimientos que la acompañaron tuvieron un impacto muy grande en la sociedad, como por ejemplo la modificación del número de personas que vivían en nuestro país. Para esto nos será de utilidad calcular algunos porcentajes. Todavía estoy intrigada, pero entonces, para esta clase, ¿qué necesitan las niñas y los niños que nos acompañan desde casa para la realización de estas actividades? Pues el día de hoy solo vamos a necesitar nuestro cuaderno junto con un lápiz o pluma para que haga algunos cálculos con nosotras. Muy bien, perfecto. María, ¿tú sabes qué es un censo de población y vivienda? Sí, es cuando una institución de gobierno hace que unos encuestadores visiten todas las casas del país para saber cuántas personas viven en cada casa y hacerles preguntas sobre sus características, a qué es a lo que se dedican y así sucesivamente. Sí, tienes razón. En la actualidad, en México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía realiza cada 10 años un censo para contar cuántas personas vivimos en México y para saber cómo somos y cómo vivimos. Fíjate que se han hecho conteos de este tipo desde hace mucho tiempo, porque son de utilidad para conocer las necesidades y características de la población y así tomar decisiones del gobierno. Por ejemplo, para saber cuántas escuelas y hospitales se necesitan en una localidad o para identificar cuáles son las principales actividades económicas. Eso está muy interesante, pero ¿cómo se relaciona esto con la Revolución Mexicana de 1910? Bueno, pues mira, pongan atención. El gobierno de Porfirio Díaz realizó en México el primer censo con técnicas modernas de organización de datos en 1895. Luego mandó a hacer otros en 1900 y 1910. Y más adelante, ese año, comenzó la Revolución Mexicana y Porfirio Díaz se fue del país en 1911.
Así es. Después, la guerra siguió y siguió durante 10 años, lo cual afectó el tamaño de la población en el país. Mira, van a estar apareciendo, estos son los datos de población en México de los censos 1900, 1910 y 1921. Este último se hizo cuando el general revolucionario Álvaro Obregón ya era presidente. Población de México en diferentes censos, ahí lo están viendo. Ajá. Entonces, vamos a anotarlo, ¿te parece bien? Va. Voy a anotar aquí. Ustedes también anoten en su libreta. La población de México. Aquí vamos a poner el año. Habíamos visto en la gráfica que teníamos 1900. Luego teníamos 1910 y luego 1921. Perfecto. Y tenemos la población. Ajá. En 1900 era de 13.607.259 mexicanos. Perfecto. En 1910 había 15.160.369 mexicanos. Y en 1921 eran 14.334.780 mexicanos. Creo que hoy nada más en la Ciudad de México y zona conurbada tenemos 13 millones. Imagínense cuánto ha crecido la población. Pues sí, tú lo has mencionado, ha crecido la población. De 1900 a 1910, pues creció más o menos, a ver, hacemos la operación. El cálculo, sí. Tendríamos que hacer la diferencia. Ajá. Ya. Son 15.160.369. Ajá. Y para tener la diferencia vamos a restarle. 9 menos 9 es 0, 6 menos 5, 1, 3 menos 2, 1. Aquí vamos a transformar, 10 menos 7, 3, 5 menos 0, 5, 11 menos 6, 5, 1 y 0. Entonces ya tenemos aquí nuestra primera diferencia. Ajá. Sí. Digamos que una primera aplicación de los porcentajes que estamos estudiando consiste en calcular en qué proporción expresada como porcentaje aumentó o disminuyó la población de un censo a otro. Pero, pues bueno, vamos a imaginar que la altura de cada uno de los rectángulos de la gráfica que van a estar viendo, pues es lo que corresponde, ahí viene a 1900 y 1910. Sí. Entonces, esas son, pues si se fijan ahí está la gráfica aproximadamente en los datos que nosotros mencionamos aquí, la que tú me decías de 13 millones, la primera, ahí está entre el 12 y el 14 millones. Sí. Y la segunda, que es de 15.160.000, en la gráfica pues estaba entre el 15 millones y el 16. Sí. No están números pares, entre el 14 y el 16. Sí. Pero ahora vamos a pensar el valor de la población de 1910, como si fuera la suma del valor de la población más un pedacito extra. Ok. Esta diferencia representa el incremento de población entre el primero y el segundo año. Ok. Ok, vamos, ya tenemos aquí calculada la diferencia. Sí. Ya hicimos la resta. Ahora, imagínate que esta diferencia la vemos como si fuera el interés de un préstamo o el recargo de un pago atrasado. Ah, ok. Entonces la podemos presentar como un porcentaje. Sí, muy bien, ya ven, ya se dieron cuenta. Vamos a calcular qué porcentaje representa esta cantidad respecto de la población de 1900. Perfecto. Ya me quedó claro cómo lo vamos a hacer, pero estoy muy preocupada porque veo que son cantidades enormes y no se parece a lo que hemos hecho antes con los niños y niñas. Pues sí, en eso tienes razón.
con estos números sería difícil, pero vamos a recordar que un porcentaje es una porción que puede ser representada como la equivalencia de 2 divisiones que podemos resolver mediante una regla de 3. Acuérdense que ya hemos platicado cómo se hace la regla de 3. Sí. Entonces, ¿qué les parece? ¿La hacemos? Va. Tenemos ya aquí la diferencia, ¿no? De 1.553.110. Que el dato que tenemos son 13.607.259. Ajá. ¿Recuerdan cómo hacíamos la regla de 3? Podemos multiplicar y dividir. Sí. Entonces ya habíamos visto que si multiplicábamos por 100, solamente le aumentábamos 2 ceros. Y podríamos hacer ya nada más la división, que va a estar muy grande. Podríamos hacerlo, tienes tu calculadora de pura casualidad. Al fin este no es el tema que nos... Sí. Voy por mi calculadora, que está escondida debajo de nuestro escritorio mágico. ¡Uy! Porque si no nos vamos a tardar. Ahorita ya vemos que son 13 millones. Vamos a ir separando. Ya sabemos que nos va a tocar a 1. Sí. Entonces, pues bueno, si la hago yo primero o tú con la calculadora a ver qué sale. A ver. 1 por 9, 9 para 10. 1 llevamos 1. 1 por 5, 5 más 1, 6. Para 11, 5 llevamos 1. 1 por 2, 2 más 1, 3. Para 11, 8 llevamos 1. 1 por 7, 7 más 1, 8. Para 13, 5 llevamos 1. 1 por 0, 0 más 1, 1. Para 5, 4. 1 por 6, 6. Yo mientras puedo cantarles un corrido porque ya acabé. Y aparte ya me di cuenta que el 1 lo puse acá y tenía que haber empezado. Si divido son 3, 3. Sí, el 1 debí de haberlo empezado acá. Entonces, si ya me ganaste, tenemos que es de... 11, es como 11. Ajá. 11.41. Después hay más decimales que también les recomendamos que ustedes hagan esta operación en su calculadora para que vean cuántos decimales hay después, porque hay muchísimos, pero nos vamos a quedar con 41, ¿cierto? Sí. Okay. Entonces, el porcentaje que creció la población fue de 11.41%. Exactamente. Es decir, que la población pues creció este porcentaje en este periodo. Ok, ya estoy entendiendo las cuentas y más o menos lo que significa, pero aún tengo duda, como ¿para qué nos sirve este dato? Mira, si nosotros dividimos ese porcentaje entre 10, porque hay 10 años de diferencia entre 1900 y 1910, pues obtenemos un promedio de cuánto fue creciendo la población cada año. Más o menos, bueno, asumiendo que lo hizo al mismo ritmo. A este valor se le va a llamar tasa de crecimiento anual, que nos da un valor aproximado para este periodo. Entonces, nada más tendríamos que dividirlo entre los 10 años, y ya sabemos que si yo divido esto entre 10, me va a dar 1.14%. Y digamos que si se hubiera mantenido ese ritmo, entonces... el incremento de cada año sería más o menos el de 1.14%. O sea, eso quiere decir que cada año creció la población ese porcentaje respecto de la población del año anterior. Ah, está muy interesante ese dato, pero sigo sin entender para qué nos va a servir esto. Miren, ahorita vamos a guardar este valor y vamos a acordarnos de él. Pero ahora, fíjate en cuánto disminuyó la población entre 1910 y 1921. También tendríamos que hacer la resta. Muy bien. Entonces ya tenemos estos datos. Ya. Espero que los hayan anotado y que ustedes también hayan hecho las operaciones en su libreta. Porque luego preguntan, ¿cómo era? Tenemos... 15.160.369. Ahora, para tener la diferencia entre estos dos datos, vamos a quitarle 14.334.780. Aquí es 9.
Aquí es 8. 8. Bueno, aquí le vamos a pedir. Son 5. Este ya es el 9. Son 5. 5. Aquí ya 3. Aquí 8. 8. 0 y 0. y 0. Muy bien. Aquí ya tenemos la diferencia. Ajá. Perdón. Ay, pero le habíamos... Yo me di cuenta. Sí, que le habíamos quitado uno, Ajá, ¿verdad? Porque sí. le pedimos. Se queda en 5 y ahora sí. Sí. Lo demás ya no se mueve. Sí. Entonces, la diferencia entre la población que hubo en 1910 y 1921 es de 825.589. Ajá. Es el valor, pues bueno, aquí es negativo porque disminuyó la población en lugar de aumentar. Sí. Y esta es la cantidad de personas que murieron en la guerra, ¿cierto? Bueno, no es tan fácil decir eso. Imaginemos, como lo hacen los estudiosos de los cambios en la población, que no hubo guerra y que año con año el número de habitantes de México fue creciendo según la tasa que calculamos para el periodo entre 1900 a 1910. Los historiadores y demógrafos, que son los que estudian los cambios de la población, pues han calculado que si no hubiera habido guerra y todo hubiera sido igual, pues la población en 1921, en lugar de que fuera de 14.334.780, pues hubiera alcanzado aproximadamente los 17.300.000 habitantes. O sea, que hubiera sido casi 3 millones más grande de lo que fue en realidad. Sí, ahora no olvides que se trata de una cantidad hipotética. Es un ejercicio de la imaginación de lo que hubiera podido ser, pero no fue. Es distinto tener un dato porque pudimos contar un aspecto de la realidad a tener un dato hipotético porque nos imaginamos lo que hubiera podido pasar o lo que puede ocurrir en el futuro. Ah, muy bien. Está muy padre. Pero, ¿y entonces para qué lo hacemos si no pasó? Pues para comprender el tamaño de la tragedia que causó la Revolución Mexicana en la sociedad debido a la pérdida de vidas y al crecimiento a la población que no se dio. Ah, o sea, ¿esos 3 millones de personas son los que murieron durante la guerra? Bueno, tenemos que tomar en cuenta que el tamaño de la población de un país depende pues, de los bebés que nacen, de las personas que mueren, de las que se van a vivir a otros países y de los inmigrantes que llegan a quedarse. En ese sentido, no solo fueron los 10 años de guerra y los muertos que hubo en ella, sino que influyeron otros factores. Ah, sobre los 10 años de la guerra siempre he tenido una duda muy grande sobre la Revolución Mexicana. Entiendo que este movimiento empezó para quitar a Porfirio Díaz del poder, porque ya estaba gobernando por 30 años y su gobierno favoreció la desigualdad. Pero él se fue en 1911 y Madero fue electo presidente ese mismo año. Entonces, ¿por qué siguieron peleando hasta 1920? Pues esa es una muy buena pregunta. La Revolución Mexicana fue un proceso muy complejo y trataré de darle una respuesta sencilla. El levantamiento contra Porfirio Díaz despertó intereses y proyectos de país muy diversos que entraron en pugna. Madero pensó que podía hacer cambios sociales poco a poco y Zapata se levantó contra él. Además, los antiguos porfiristas que quedaron en el gobierno lo traicionaron y lo asesinaron en 1913. Entonces, Victoriano Huerta asumió la presidencia de México de manera ilegal. ¡Qué bárbaro! Ya me acordé. Entonces, Venustiano Carranza formó el ejército constitucionalista y se levantó contra Huerta, pero también a él lo quitaron rápido en 1914. Ajá. Fue entonces cuando las diferentes formas de pensar de los grupos revolucionarios se enfrentaron en la etapa más larga y sangrienta de la revolución. Muy bien, ya lo tengo anotado en mi libreta, ya no voy a volver a hacer esas preguntas. Pero entonces, retornemos al problema de cómo, en qué medida y por qué disminuyó la población de México durante la revolución en el periodo de 1910 a 1921. Bueno, pues mire, según investigadores como Roberto Macá, de la Universidad de Michigan, las principales causas de que disminuyera la población fueron 3. La primera fue la
emigración a otros países, que en parte fue para buscar opciones de trabajo. Sin embargo, cerca de 200,000 personas sí salieron tratando de escapar de la guerra. ¿Okay? Entonces, vamos a borrar estos datos. Muy bien. ¿Vamos a anotar las 200,000 personas que huyeron? Así es. Ah. Fueron en la primera causa que 200,000 personas más o menos huyeron. Ajá. La segunda causa fue la disminución en la cantidad de nacimientos. Me imagino que, aunque es muy conocida la figura de las Adelitas, las mujeres que acompañaban a los revolucionarios en sus campañas, pues muchas mujeres también se quedaron en casa y algunas otras se fueron a alguna otra parte donde no había guerra seguramente. Y además, en una situación tan difícil, pues tampoco quedaban demasiados ánimos como para andar formando una familia. Sí, así es. Los estudiosos calculan que hubo cerca de 500,000 nacimientos. Menos que los que hubiera pues más o menos esperado. Ajá. Que de todas maneras no deja de ser una cifra bastante grande y un poco triste. Pues sí, ya por último está también el exceso de muertes que se dio en ese periodo a consecuencia pues, directa o indirecta de la guerra. También pues por otros factores. Los estudiosos calculan que hubo un exceso de mortalidad cerca de 1,400,000 personas aproximadamente. Entonces, pues aquí estamos hablando de que sería más o menos, y aquí, 2,100,000 personas, ¿no? Ajá. En total, estas cantidades nos dicen que la disminución de la población por la guerra y por otros factores pues fue de 2,100,000 personas aproximadamente. Y podríamos calcular rápido el porcentaje que representa cada uno de estos tres factores en la pérdida de la población que sufrió México en ese periodo. Muy bien, pero ahora tengo otras dos preguntas muy grandes. La primera es que si estimamos que la población en 1921 pudo llegar a ser de 17,300,000 personas y los estudiosos dicen que la pérdida de población fue de 2,100,000 personas, entonces nos queda que en ese año había una población real aproximada de 15,200,000 personas, que es mucho mayor a los 14,300,000 que se contaron en el censo, ¿cierto? Tienes razón. Los investigadores están de acuerdo en que el censo de 1921 pudo haber tenido muchos errores por el desorden social e institucional que todavía había en México. Por eso tomaron datos de otros censos e hicieron cálculos muy avanzados para deducir cuál era la cantidad más probable de población en ese año. Ah, pero yo tengo una segunda duda que viene desde que mi bisabuelito me decía que en la Revolución Mexicana había muy pocos muertos en batalla, que la mayor parte de los muertos de esa época se debe a la pandemia de influenza española de 1918. Pues se calcula que en México hubo unas 400,000 muertes por influenza, por lo que cerca de 1,000,000 de fallecimientos sí estuvieron vinculados con la guerra. Ahora sí que interesante. ¿Y todas esas muertes fueron en combate? Pues una parte de ellas fueron por otras enfermedades y por hambre. Incluso en el año de 1915 le pusieron la Ciudad de México el año del hambre. Ay, pues qué triste año, la verdad. Bueno, y espero que hayan disfrutado de esta clase que fue una mezcla entre historia y matemáticas. Gaby, como siempre, muchas gracias. Gracias. Hemos terminado con la Revolución Mexicana en números y espero que lo hayan disfrutado tanto como Gaby y yo. A continuación, hasta la próxima. Pero antes vamos a una cápsula musical. Wow,
¡Felicidades! ¡Bravo! ¡Qué bonito! Hola, Osvaldo, ¿cómo estás? Hola. Gracias, Hola. Rodrigo. Oigan, qué bonita música están haciendo. Eso es samba, ¿verdad? Sí. Es Samba do Brasil con João Gilberto y Gilberto Gil. Qué bonita canción. Esta canción se llama Tico Tico no Fuba. Me encanta. Pero no me invitaron a tocar. Pues, ¿qué vas a tocar? Bueno, ya que me dices, lo que voy a hacer es que traje estos materiales para construir un instrumento que se llama la cuica. La cuica es un instrumento que se utiliza en los carnavales de Brasil y es un instrumento que suena y es un sonido padrísimo. Entonces dije, bueno, yo creo que Nidia, que siempre se le da muy bien construir estas cosas, me puede ayudar a construirlo. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Bueno, pues aquí tienes, mira. Usaremos una lata vacía y limpia, un clavo, un palito de brocheta, silicón, un martillo y un trapito húmedo para hacerlo sonar. Le hacemos un agujero a la lata en la parte de abajo, justo en el centro, con un clavo pequeño. Cuidado que sea delgado para que al ponerle el palito de brocheta quede justo. No debe quedar flojo. Lo fijamos con un poco de silicón. Esperamos a que seque y listo. ¡Listo! Aquí tienes, Rodrigo. ¡Wow! Justo, esto es lo que yo quería. Sabía que me ibas a ayudar muy bien. ¿Viste, Osvaldo? Qué padre. A ver cómo suena. Me engañaste. No, lo que sucede es que necesitamos un trapito húmedo. Ah, con razón. A ver ahora cómo suena esta cosa. Esto justo es lo que quería. Bueno, ¿y por qué no tocamos otra vez la canción? Sí, vamos. Sí, y con esto ya nos despedimos, así que mañana más, pero no mejor porque es imposible. Aquí en Aprende Música en Casa. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.sep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.sep.gov.mx. No se muevan de su lugar, tenemos algo muy importante para ustedes. Acompáñenos. Adiós. Hasta luego.